Y vamos a, los niños, perdón, tienes toda la razón, pastor. Los niños, por favor, acompañen a su maestra, es de 3 a 11. Este, es que cuenta, como dice el pastor García, hoy está largo, entonces quiero aprovechar cada segundo. Bueno, vamos a empezar. Primeramente vamos a ver qué es lo que significa justificación. Aquí yo le invertí un poquito de tiempo porque si usted entiende qué es justificación desde la perspectiva de Dios, entonces usted va a entender qué es la palabra que hoy yo voy a compartir con ustedes. Dice que esto viene del latín y lo encontramos de forma etimológica, o sea, de su raíz, viene de una palabra que es iustificatio, ¿sí? Que traducido es como la acción o el efecto de hacer algo justo, ¿ok? Y lo vamos a encontrar dividido en este vocablo. Iatus, que significa justo, del verbo facere, que significa hacer, y del sufijo que es sion, que quiere decir una acción o un efecto sobre algo. Dice que justificar eh, es una noción que nos permite referirnos, ahí va, al proceso y al resultado de justificar. Este verbo está relacionado con vincular y demostrar con pruebas y explicaciones cómo una accionar o un comportamiento en base a ciertos motivos puede probar que una persona es inocente de algo que se le atribuye. Parece como si fuera un trabalenguas, pero ahorita lo vamos a ver más despacito. Dice que justificar, ya habíamos dicho que era un proceso, pero ¿de qué es ese proceso? Ese proceso es algo que descalifica cualquier crítica, ¿sí? O cualquier acción negativa contra alguien, contra una persona. Dice que justificación es el proceder de considerar justo, ¿sí? A alguien, ¿sí? Desde una perspectiva de parte de Dios. Dice en la Biblia acerca de la justificación lo siguiente: es la acción de hacer justo a alguien delante de Dios. La justificación sucede a través de Jesucristo y lo vemos en 2 Corintios 5:21. Dice de la siguiente manera: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. Aquí está hablando, ¿sí?, que cuando Jesús vino y murió en la cruz por nosotros, Él murió sin pecado. Y los únicos que pudieron morir en la cruz eran los que habían cometido algún delito o habían cometido algún pecado. Entonces, a Jesús se le trató como si fuera un delincuente. Pero lo más interesante, dice que lo trataron como un pecador para que recibiéramos la justicia de Dios de parte de Él, ¿sí? Entonces, es decir, que Jesucristo se convirtió en nuestro sustituto en la cruz. Entonces, aquí yo quiero llevarte al punto donde ya encontramos qué es la justificación. La justificación es quitarle a alguien el pecado y declararlo justo. Pero no puede ser a través de los méritos de uno. Tiene que ser a través de Jesucristo. Y es lo que nos está hablando Pablo en esta carta que empezamos a ver este miércoles. Romanos capítulo 3, versículos del 22 al 24 nos enseña: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. No hay otra forma que la justificación de Dios pueda llegar a través de nosotros. No hay ningún otro Dios, no hay ningún santo, no hay ningún maestro, no hay ningún coach de vida, no hay nadie que pueda traerte al punto de poder ser justificado si no es a través de Jesucristo. Dice que nosotros somos justificados por Jesucristo, y no solamente nosotros, sino todos los que creen en Él. Dice, porque de hecho, dice, no hay distinción, pues
Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia somos justificados gratuitamente, que es lo que estábamos leyendo al principio. Nuestra justificación llega sin reservas, pero el precio que pagó Jesucristo por nuestro lugar, Dios ofrece esta gracia a pecadores, ¿sí?, y a los que se consideraban que no eran pecadores. Porque Jesucristo el justo a la vez nos justifica si nosotros tenemos fe en Él. Y nosotros podemos encontrar eso en Romanos capítulo 3, del 22 al 24. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque en Él no hay diferencia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Los teólogos, las personas que se dedican a estudiar lo que significa las cosas de Dios, han puesto a la justificación en 3 áreas o en 3 niveles. Yo les voy a platicar así ligeramente. Dice justificación posicional, justificación progresiva y justificación perfecta. ¿Qué significa cada una de ellas? Dice que la justificación posicional es una posición legal que se nos otorga en Cristo Jesús. Dice, es de lo que se trata en los versículos que estábamos leyendo anteriormente. Estamos justificados cuando creemos en Jesucristo. O sea, cuando tú crees en Jesús, cuando yo creo en Jesús, nosotros obtenemos un derecho legal de ser justificados por Dios. Dice, aunque hemos sido declarados justos por Dios, todavía tenemos pecados, todavía la regamos de vez en cuando, aunque ya seamos salvos. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿de qué se trata la justificación? O sea, ya ya Jesús me presentó justo delante del Padre, pero todavía sigo pecando. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Entonces, aquí hay un término que se llama la justificación progresiva. ¿Y qué es la justificación progresiva? La justificación progresiva no es otra cosa más que la santificación. ¿Qué quiere decir con eso? Que es un proceso continuo de ser justo por Jesucristo cada día. Entonces, no solamente tenemos salvación y justificación cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sino que inició un proceso en el cual Jesús nos presenta justos delante del Padre todos los días. Todos los días. Pero si nosotros no entendemos eso, entonces nosotros no valoramos la justificación. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo sé que por Cristo ya estoy justificado. Yo sé que por Cristo ya obtuve mi salvación. Pero ahora sí ya puedo vivir como yo quiero vivir. O como me da la gana. No. Tenemos que entender que el proceso, ¿sí?, de la justificación también es de forma progresiva. O sea, todos los días tengo que estar cuidando mi salvación. Todos los días tengo que estar cuidando, ¿sí?, mi vida en Dios. No significa que voy a pecar y voy a perder mi salvación. Pero sí significa que es un proceso continuo. O sea, ¿qué significa? Oye, que al final del día tomamos tiempo para reaccionar y decir una reflexión, a ver, ¿cómo estuvo mi día? ¿Sabes qué? Pues creo que hoy no hice esto muy correcto. Creo que tengo que hacer un ajuste en mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y esto lo podemos encontrar en Proverbios 4:18, con una analogía muy clara y muy sencilla de entender. Dice, mas la senda de los justos, o sea, los que ya fuimos justificados por Jesucristo, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir? O sea, Dios empezó una obra en nosotros, pero quiere llevarnos al punto de que esa obra sea terminada. Y ahí es donde viene la justificación perfecta. La justificación perfecta es el último paso de este proceso para alcanzar la justificación. Dice que esto solamente se puede alcanzar de la siguiente manera. Esta
esta perfección sin pecado, porque dijimos que es perfecta, será nuestra cuando ingresemos a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. O sea, sé que cuando usted y yo lleguemos al cielo, nuestra justificación será perfecta. Ya fue completa, pero va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar viviendo en ese mundo o en este cuerpo que a veces nos lleva a hacer lo que nosotros queremos, que eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Llevar a los pecadores al cielo solamente le pertenece a Dios, es algo que Dios solamente puede hacer y solo es posible a través del sacrificio de Jesucristo. Porque muchas veces decimos, ¿cómo es posible que una persona que es pecadora puede llegar al cielo? ¿Sí? Esto es un misterio que solamente a Dios le corresponde. ¿Por qué? Porque Él es el que nos presentó justos, ¿sí? A través de Jesucristo. Dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, y aquí está hablando de Adán, ¿sí? Cuando Adán estuvo aquí en esta tierra, ¿sí? El pecado entró a través de Adán. Y a través de uno, todos, ahora sí, todos fuimos pecadores. Todos fuimos conocidos por parte de Dios como pecadores. Pero, dice, vino la condenación a todos los hombres. Pero de la misma manera, por la justificación de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Acuérdate que el primer Adán fue un intento de que el hombre tuviera una relación con Dios perfecta, pero Adán no pudo, Adán falló. Y ya de ahí en adelante, nadie pudimos lograr tener una relación con Dios perfecta, hasta que vino Jesucristo. Muere por ti, muere por mí, y a partir de ese momento, nosotros ya somos justificados. ¿Sí? Ya nos presentó justo. Acuérdate que dijimos todo lo que al principio parecía un embrollo, ¿sí? Ya somos justos. Ya Dios nos presentó Jesucristo perfectos delante del Padre. Porque lo más interesante es que ahora, ¿sí? Dios ya no te mira a ti, ya no te mira a mí. Ahora mira a Jesús en tu vida. Ahora ve la obra de Jesús en ti. Y eso es porque por eso eres tú justificado. Entonces, parte de la justificación es permitir que Jesucristo vaya creciendo en nosotros y nosotros vayamos menguando y vayamos cada día poniendo bajo o sujetando todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos, todo lo que nosotros queremos. Dice Romanos 5:1 de la siguiente manera: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí entendemos que la justificación, ¿sí?, es lo que nos puede presentar perfectos delante de Dios. Y aquí me gusta algo muy interesante, que a mí me pareció cómo Pablo empieza a explicarte todo esto desde una manera importante. ¿Por qué? Porque mira, yo no puedo llevarte al doctor sin que tú estés consciente de que estás enfermo y que necesitas un doctor. Yo no puedo llevarte al doctor. Si tú dices, no, yo estoy bien. Oye, pero veo que te estás muriendo. No, no, yo estoy bien. No voy a hacer que vayas a un doctor. De la misma manera no vas a buscar un abogado hasta que tengas la conciencia de que estás en problemas y necesitas un abogado. Muchas veces ya adentro de la patrulla todavía te dice el policía, oiga, ¿necesita hablarle a un abogado? Y tú le dices, no, 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 yo ahorita llego y arreglo todo. No, no va a arreglar nada, lo van a meter al bote. ¿Sí? Pero hasta que tú tienes la conciencia de que tú necesitas un abogado, es cuando tú le vas a hablar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Fíjate, el apóstol Pablo no puede presentar la justificación a través de Jesucristo sin antes te pone en una posición de que tú seas consciente que necesitas ser justificado por Jesucristo. Así de sencillo. Si tú crees que tienes una vida que agrada a Dios, pues ¿para qué necesitas a Dios? Si ya vives como le agrada a Dios.
Si tú estás consciente que tú no eres un hombre o una mujer pecadora, ¿para qué necesitas a Dios si tú eres bueno? Entonces, muchas veces, cuando nosotros le decimos a una persona, vamos a la iglesia, ¿me estás diciendo malo? ¿Me estás diciendo pecador? O sea, ¿por qué? No, 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 es que ahí, o sea, ni modo de decirle que no van los pecadores, porque aquí vinimos tú y yo, ¿sí? O sea, tenemos que entender, ¿sí? Que primero tenemos que llevar a la persona a la conciencia en cómo está viviendo. Y te voy a poner una muestra. Está larguito, pero vale la pena leerlo. Vámonos a Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, que ahí fue donde nos quedamos. Y desde ahorita quiero decirles a los que me están viendo, ¿verdad? Espero que no nos vayan a bloquear la transmisión, los de Facebook, ¿verdad? O alguien más, pero esto es la palabra de Dios. Yo no la puedo cambiar ni te la puedo poner de otra manera diferente, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice de la siguiente manera, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia, ¿sí? De la verdad. 19, porque los que Dios conocen, a Él se les manifestó, pues Dios se les manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí Pablo está hablando, ¿sí?, de las personas con que él vivía. Si tú te fijas en el versículo 1, dice, Dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. Ahorita estamos viendo mucha gente que se dice ser pastor, mucha gente que se dice ser sacerdote, mucha gente que se dice ser líder espiritual y lo único que está haciendo es deteniendo la verdad y enseñando lo que quieren enseñar. ¿Cómo obtener un peso más? ¿Cómo obtener manipulación sobre la gente? ¿Cómo lograr hacer cosas, ¿sí?, sobre el pueblo de Dios? ¿Cómo venir y no permitir que el pueblo de Dios realmente encuentre el propósito de Dios para su vida? Y dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego después dice el 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencias? Es la ambición, es la codicia, es una codicia muy fuerte, es algo que se sale del control de tu persona, es un deseo por las cosas mundanas, ¿sí?, lo que sea, ¿sí? Dice que es lo que existía en sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos. 25, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual está contra la naturaleza. 27, de tal modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. ¿Qué es lascivia? Un deseo desordenado en su líbido, un deseo desordenado en la área sexual o en una lujuria sin control. ¿Sí? Unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución de la vida. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer estas cosas que no conviene. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Está pesado, ¿ah? Sí, yo te digo, mira, créeme, el problema que tenemos hoy en nuestra iglesia no es nuevo, ¿sí? Aquí podemos notar cómo Pablo describe detalladamente la situación moral y espiritual en que se encontraba la sociedad y la iglesia del principio. Y parece que estuviera describiendo la situación que estamos viviendo hoy actualmente. Hoy estamos viendo que los hijos contra los padres contra los hijos, estamos viendo que las familias se están separando, estamos viendo que hombres han decidido cambiar su viralidad, su identidad, mujeres igualmente. O sea, vemos gente murmurando de otra gente, vemos gente chismeando, vemos gente mintiendo, o sea, vemos muchísimas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero desgraciadamente lo vemos como normal. Desgraciadamente estamos acostumbrándonos a que eso sea la nueva normalidad. Hasta lo hemos oído eso muy común, ¿verdad? De la pandemia para acá, la nueva normalidad. Entonces, ahora estamos viendo en las tiendas de ropa, lugares para que los niños compren ropa de la bandera de colores. Entonces, nosotros lo vemos normal. Decimos, no, mientras que ellos no se metan con nosotros. Pero ahí dice, y los que también permiten eso, que se complacen con los que practican. Entonces, aquí hay un llamado muy fuerte a una convicción de que estamos en una situación muy difícil. Pablo nos está haciendo un llamado a la reflexión, ¿sí? Y que veamos el juicio justo de Dios. El capítulo 2 de Romanos empieza de la siguiente manera. Por lo cual eres inexcusable. No tienes excusa. No tengo excusa. No tenemos excusa. Dice, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro y te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Vemos cuántas personas que se paran en estos lugares para señalar a la gente que está sentada o para señalar a los que están viéndonos en internet y están viviendo igual o peor. O sea, venir y pararte aquí, estar sentado ahí, es un compromiso de entender que lo que Jesucristo hizo por ti y por mí no fue algo, o sea, suavecito o por encimita. Fue algo, o sea, realmente que puede venir y cambiar y transformar tu vida. Dice el versículo 4. Dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No podemos despreciar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No podemos despreciar o minimizar la justificación que Dios nos está dando a través de Jesús. Tenemos que entender que el primer paso es venir al arrepentimiento. Y tú dices, no, es que yo no necesito arrepentirme de nada. Pues déjame decirte que necesitas volver a leer esto detalladamente a tu casa, hasta que encuentres algo en lo cual tú tienes que trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que esto es progresivo. Aunque ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ahí no se acaba todo, ahí es el principio. Tú tienes que entender que tu salvación es el principio. Tu salvación no es el final. Tu salvación es solamente la entrada al plan de Dios para tu vida.
Muchas veces nosotros como cristianos vivimos contentos y felices porque somos salvos por los últimos 20 años o por los últimos 40 años. Qué bueno que eres salvo por 40 años. Yo doy gracias a Dios por mi salvación. Pero ese era el principio. Ese era el principio del plan de Dios para tu vida. Dios quiere acercarte a Él tanto, ¿sí? Que cuando Él está dentro de ti, ya no hay lugar para ti. Ya nomás hay lugar para Él. Cuando solamente tu vida, solamente hay lugar para Dios, las cosas empiezan a ser diferentes. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios, el cual pegará a cada uno conforme su obra. ¿Qué te está diciendo Pablo aquí? Si hay una justificación, si puedes llegar al cielo, pero también hay un castigo. También hay algo que Dios va a venir y va a emitir un juicio sobre tu vida. Y lo más interesante es, lo vamos a estar viendo, Dios no quiere traerte, yo no quiero traerte, ni Dios quiere traerte a un punto de condenación. Quiero traerte a un punto de justificación. Entonces, para poder entender la justificación de Dios, tienes que entender y tienes que tener la conciencia de que necesitas, que necesito, sí, que Dios esté dentro de mí. Dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significa esto? Que nadie se escapa. ¿Obtienes la justicia de Dios o obtienes el juicio de Dios? Pablo te está llevando a un punto donde tú tienes que reflexionar. Pablo no te está diciendo, te vas a ir al infierno. Pero Pablo te está diciendo, puedes ser justificado. Si no quieres ser justificado, ahí está lo otro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender, ¿sí? Cuando empieza a hablar en Romanos acerca de los judíos y de los griegos y todo, era una situación, que eso es para otro tema. Era una situación donde los judíos decían que ellos estaban mejor o que ellos eran los que Dios había escogido porque nacieron del pueblo de Judía, ¿sí? Donde Dios había escogido a Abraham y a toda esa descendencia. Pero hoy entendemos que Dios no hace excepción de personas. Yo quiero leerte en Romanos capítulo 2, versículo del 17 en adelante, pero vamos a hacer una dinámica, ¿ok? Y donde dice judío, tú vas a poner cristiano, ¿ok? Y donde dice ley, tú vas a poner la Biblia, ¿ok? Y vamos a ver cómo se leería. Romanos capítulo 2, versículo 17. Dice, he aquí que tú tienes por sobrenombre cristiano y te apoyas en la Biblia y te da gloria a Dios. 18. Y conoces su voluntad e instruido por la Biblia, apruebas lo mejor y confiesas que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, y que tienes en la Biblia la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Otro que está duro, ¿no? O sea, olvídate de los demás. Vamos a empezar contigo y conmigo. ¿Sí? Yo no puedo esperar que tú cambies. Yo soy el que tiene que empezar a hacer un cambio. Y aquí explica, ¿tú qué haces todas estas cosas? Y tú dices, ah, caray, o sea, a mí me gusta servir y yo canto, y yo brinco, y yo predico, y yo recojo la ofrenda, y yo hago todo. Ok, pero realmente, ¿cómo estás viviendo? ¿Te enseñas realmente lo que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo de una manera real? Dice, tú que predicas que no se hurte, ¿hurtas? Dice Malaquías 3:16.
¿Qué dice? ¿Qué dice el pastor? ¿Cómo va? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y qué más dice? ¿Y qué dice? Nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Y el pastor en qué está usando el diezmo y las ofrendas? Yo no estoy diciendo nada. Aquí dijo. ¿Sí? Entonces, yo quiero que ustedes y yo entendamos que cualquiera que viene y se quiere parar en un lugar de relevancia espiritual, tiene que tener una vida que sea sustentable. Tiene que tener un testimonio que venga y apruebe todo lo que hace. Por eso le decía que no sé si me van a bloquear los de Facebook, los de algún concilio. Pero bueno, dice, ¿tú qué dices que no se adultere? Adulteras. Dice, ¿tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegio? ¿Qué es sacrilegio? Es una irreverencia hacia algo que se considera sagrado o que algo que es inmaculado, o sea, que no tiene mancha. O sea, juegas con las cosas de Dios, te mofas de las cosas de Dios, cuentas chistes de cosas que son sagradas, te andas burlando de cosas que deberían causar en ti, ¿sí? Seriedad. Dice Romanos capítulo 3, ya casi estoy terminando. Capítulo 3 del 21 al 31. La justicia por medio de la fe. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahí llegamos al punto donde Pablo te está mostrando la necesidad de ser justificado, la necesidad de aceptar a Cristo en tu corazón. O sea, no quiero que salgas y digas, ¿sabes qué? Me quiero morir porque soy el pecador más grande del mundo. No, o sea, es el tiempo de decir, ¿sabes qué, Dios? O sea, realmente todavía hay cosas en mi vida que no han cambiado. ¿Por qué? Porque te voy a ser honesto. Hay muchas veces que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y creemos que nosotros vamos a hacer el cambio. Creemos que nosotros vamos a dejar de hacer esto, lo otro y aquello, y ya no voy a ir para allá, ya no voy a ir para allá, pues, creemos que nosotros, y tienes que entender que la justificación es eso. La justificación es permitir que Dios venga y haga la obra redentora en tu vida y en mi vida a través de Jesucristo. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Eso es lo que te estoy diciendo. Todos los cambios van a ser a través de la redención de Jesucristo en ti. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 25. A quien Dios puso como propiciación. Aquí está hablando que Dios puso a Jesús como la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Dice que la propiciación es un acto entre dos partes que implica, uno, apaciguar la ira de una persona y el otro, hacer un acercamiento de reconciliación hacia esa persona que causó la ira o el enojo. En otras palabras, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 2, en esto consiste el amor. Fíjate en lo que consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No se trata que tanto tú y yo hemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. O sea, el amor que tú y yo profesamos por Dios no se compara con el amor que Él tiene para nosotros. Dice, y envió a su Hijo a propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que Jesús viene y le dice al Padre, Padre, tranquilo, no te enojes con ellos. Pero acuérdate que Jesucristo es nuestro abogado.
Dice que si alguno pecare tiene abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces dice, Jesús viene y le dice al Padre, Padre, no te enojes, no lo castigues, no le causes daño. Y por el otro lado te dice, vente, mijo, vamos con el Padre. ¿Sí? Esa es la propiciación. Es venir y apaciguar la ira del Padre contra ti, pero a la vez es reconciliarte con Él. Entonces, pues ¿qué hacemos? Nada, no tienes que hacer nada. Eso es lo más interesante, que cuando tú vienes a Cristo, no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, sino por la gracia. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que seas justo y que la justificación que es por la fe de Jesús. 27, ¿dónde después está la jactancia? Dice, queda excluida por la ley o por las obras. Dice, sino por la ley o por la fe. Concluimos, dice, terminamos con esto, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, tú y yo no tenemos que hacer nada para ser justificados. Y nos han enseñado que a veces tenemos que hacer cosas. Me da mucho gusto que ustedes estén aquí, ¿verdad? Pero para ser salvos no necesitaban estar aquí. Me da mucho gusto que entiendan que es necesario juntarnos y tener convivencia y coinonía como congregación y venir y aprender de lo que Dios quiere enseñarnos. Pero realmente para ser justificados no necesitábamos estar aquí. Pero es importante que estemos aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decirte? Que tenemos que entender que el hecho que tú vengas a la iglesia no te hace salvo. El hecho que tú vengas a la iglesia no te hace mejor persona. Te va a enseñar, ¿sí?, a entender más el propósito de Dios para tu vida, y entonces vas a poder ser mejor persona, perdón. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que esa es otra historia, es otro tema, y también por medio de la fe a los incircuncisos, o sea, los que están acá o los que están allá, los dos son justificados por el mismo Dios. Los dos son justificados de la misma forma. ¿Sí? Mucha gente dice, no, es que los católicos, no, es que los testigos de Jehová, no es... Bueno, mira, aquí dice que todo el que recibe a Jesús con su Salvador va a ser justificado. Ya todo lo que más le van enseñando es lo que puede alejarte de Dios o acercarte a Él. Entonces, parte de lo que tenemos que entender es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a orar y quiero hacerte las recomendaciones que me gusta hacer cuando estamos terminando, cuando sea tu oración. Dice, recomendación número 1 es reconocer que solo y únicamente podemos ser justificados por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que ahorita que tú ores, tú puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Jesús, yo reconozco que solamente puedo ser justificado a través de ti, Jesús. Número 2, tenemos que reconocer que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por Jesucristo nos ha presentado justos delante del Padre. Hoy tú puedes venir y decir, ¿sabes qué? Hoy yo reconozco que soy un pecador. Pero no es reconocer el pecador para que ahorita te me deprimas y sales y te quieras cortar las venas con unas galletas saladas ahorita en la casa. No, sí, es para que entiendas de que Dios quiere cambiar esa realidad de tu vida en una realidad diferente, donde ahora, conforme Cristo va creciendo en ti, tu vida va siendo cada día mejor. Número 3, cuando somos justificados por medio de la fe en Cristo, el Padre ya no nos ve a nosotros, ya no nos ve a nosotros, sino que ahora ve a Jesucristo en nosotros. Jesucristo fue el sustituto de la cruz. En otras palabras, lo que tú y yo merecíamos por nuestros delitos y por nuestros pecados, Jesucristo fue y asumió esa responsabilidad por ti y por mí. Eso es la justificación. Número 4. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es
para todos los que creen en Él, porque para Él no hay distinción. O sea, tú no puedes decir, no, es que yo soy tan malo que Dios no me puede cambiar. No, sí te puede cambiar. O tú puedes decir, no, es que yo soy tan bueno que no necesito que Dios me cambie. Dios te puede cambiar, aunque pienses de esa manera. ¿Sí? Si tú dices, no, es que Dios no oye a mi tía porque es de esta religión. O Dios no oye a mi tío porque es de la otra religión. No. Déjame decirte que Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Y más adelante vamos a ver cómo tú y yo vamos a ir trayendo a esas personas que necesitan entender lo que la palabra de Dios dice. No lo que una religión dice, ni ninguna denominación, ni ningún concilio, sino lo que la palabra de Dios te dice. Número 6 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ahora nosotros tenemos que entender que nosotros estábamos alejados de Dios. Pero por el sacrificio de Jesucristo, ahora nosotros fuimos presentados perfectos y justos delante del Padre, ¿sí? Y fue de una forma gratuita. Usted no tiene que hacer nada para obtener su salvación. Solamente tiene que recibirlo. Número 7. Tenemos que reconocer que hay un sinnúmero de cosas que tenemos que ajustar, cambiar, dejar, abandonar, renunciar. No para ser salvos, sino para ir siendo cada día santificados y llegar a obtener el premio, ¿sí?, eterno. ¿Sí? Pero que tenemos que ser ajustes, tenemos que ser ajustes. ¿Sí? Número 8. Todos esos ajustes no los podemos hacer con nuestro esfuerzo. No hay fuerza de voluntad que pueda hacer que tú cambies. Solo puede ser a través de la justificación por medio de Jesucristo y la fe en Dios. Número 9. No podemos criticar a nadie. Todavía peor, y hacer lo mismo. No podemos criticar a alguien y hacer lo mismo que hace. Sí, hay una oración que hay una hermana que se llama Belén Loza que dice, líbrame de convertirme en lo que detesto. Hay muchas cosas que tú dices, no, yo no sería así, pero te empiezas a convertir en lo que no te quieres convertir. Entonces, tenemos que entender que tenemos que cuidar de no criticar a nadie y no ser como lo que criticamos. Número 10 y por último, hay que seguir leyendo la escritura. Hoy vimos la justificación por medio de la fe en Jesús, pero no es el final. Es solamente el principio. Esto es solamente la antesala de lo que Dios quiere hablarnos a través de Romanos. Yo te invito a que tú sigas leyendo detalladamente las escrituras. Empieza desde el capítulo 1 y sigue leyendo. Y te vas a dar cuenta, ¿sí?, de muchas cosas importantes. Por ejemplo, dice más adelante, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie puede venir y condenarte. Nadie puede venir y señalarte. Nadie puede venir y decirte estás mal. Nadie. Pero dice que ahí y no andan conforme a los deseos de la carne. Entonces, hay cosas que no las hacemos no porque no queramos. Hay cosas que no hacemos porque no se nos han sido reveladas. Entonces, cuando tú y yo leemos la Biblia, no la leemos para adquirir conocimiento o para memorizarnos versículos, sino que leemos la palabra de Dios para que sea revelada en nuestra vida. ¿Qué significa revelada? Sí, cuando algo que estaba oculto viene y sale a la luz. Entonces, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia completa? Yo la he leído varias veces. Trato de perdido, tengo unos 5 o 10 años que la trato de leer siempre entre enero y diciembre completa. Y ahorita digo, caray, no la había leído bien. O la estaba leyendo nomás por encimita.
pero no estaba siendo revelado a mi vida. Obviamente no te quiero decir que perdí el tiempo, pero quiero decirte que este tiempo es mucho más productivo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo revelada. Entonces, de todo lo que yo dije, ¿verdad? No sé si algo prendió un switch en tu vida. Pero si no prendió un switch en tu vida, o si algo no fue revelado, no significa que mañana no va a ser el día. Significa que estamos en ese proceso de entender que la justificación es progresiva. Mañana en la mañana, levántate. Dios, habla mi vida. Dios, transforma mi vida. Dios, haz el cambio que tú quieres hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que la iglesia viene sufriendo por hace ya 2000 años. Son los mismos broncas, los mismos errores de la iglesia de Pablo hasta la fecha. ¿Por qué será? Pues yo creo que porque no hemos entendido lo que Dios le reveló a Pablo. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de entender y poner por práctica lo que aquí se habla. Entonces, yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vayamos en oración y hablemos con Dios. Déjame por último comentarte algo. Pónganse de pie mientras que les comento esto. Dijo el pastor Sergio para que se vayan estirando la cabeza, los pies. Hay cosas que yo dije que son importantes y son relevantes, pero lo más importante y lo más relevante es ¿qué te dijo Dios? Si te quedó claro, dile: Dios, ayúdame a poner en práctica lo que tú hablaste en mi vida. Si sientes que no te dijo nada, dile: ¿sabes qué, Dios? Necesito que me aclares porque todavía no entendí nada. Créeme que mi intención no es venir y cambiar tu vida, transformar tu vida. Mi intención es solamente venir y presentarte al hombre que está cambiando mi vida, al hombre que está haciendo la diferencia en mi matrimonio, al hombre que está haciendo la diferencia en mi familia. ¿Por qué? Porque ahora yo soy presentado justo delante de Dios, y si soy justo delante de Dios, también lo soy delante de los hombres. Y esa justificación es solamente a través de Jesús. Entonces fíjate, todo lo que hablamos es solo la justificación a través de Jesús. Los próximos servicios van a traer otras enseñanzas. Quiero que vengas listo porque Dios va a seguir hablando. Y va a venir y da cuenta que es como, por ejemplo, estaba platicando con Juan Zavala. Él es un hombre que se dedica a la jardinería y conoce mucho de esa jardinería. Y me decía: oye, José Ángel, no sé qué está pasando, pero últimamente los jardines se están llenando de mucha hierba mala y están creciendo y están destruyendo jardines hermosos, los están convirtiendo en lugares de cardos, cadillos y espinos. Y Dios me decía: tienes que tener cuidado y dejar lo que tú estás dejando crecer en tu vida, por estar dejando crecer cardos y espinos en tu jardín, en tu vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a Adán? Adán pecó y ¿qué le dijo? Maldita será la tierra y producirá cardos y espinas. ¿Sí? Entonces, hoy en día no podemos estar viviendo las mismas circunstancias de antes. Entonces, pidamos que realmente Dios nos justifique en todas las áreas de nuestra vida. Que Jesús nos justifique en toda nuestra vida, no solamente hoy, sino mañana y todos los días que siguen. Vamos a orar. Yo los invito a que cierren sus ojos, leen su rostro y empiecen a orar y a adorar a Dios y a hablar con Dios, y empiecen a decirle, ¿verdad? Señor, reconozco